Y la noticia en Perú sigue pasando por la declaración de Dina Boluarte en la acusación por las 49 muertes, por lo menos, que se produjeron en diciembre del año pasado. 49 muertes que están haciendo que se la acuse por homicidio calificado y genocidio. Bueno, hablábamos recién con uno de los abogados de las víctimas, de los familiares de las víctimas. Vamos a hablar ahora con el abogado de la presidenta, con Joseph Campos. Joseph, ¿cómo le va? Lo saluda acá Darío Misraji. Buenos días, Darío. Qué gusto escucharte después de tiempo. Joseph, tenemos entendido que hizo un planteo para que se excluya a la presidenta de las investigaciones justamente por estas muertes. Si es así, que nos cuente en qué se fundamenta este pedido. Bueno, en primer lugar creo que hay que entender que la circunstancia que hemos alegado siempre es que esta investigación no tiene ningún sentido, ninguno, absoluto. Entonces, la imputación de genocidio, de homicidio calificado, en esta instancia no puede tener ningún tipo de recibo, de tal manera que la investigación ni siquiera debería existir. Pero bueno, por lo menos ya se ha instalado, lo que hemos hecho es participar en una diligencia, y en esa diligencia responder todo lo que se nos pidió por el Ministerio Público, y sobre la base de eso estamos pidiendo que, dado que ya no existe más cosas que hacer respecto a nosotros, vamos a pedir la exclusión de la Presidenta de la República. La presidenta había dicho antes de presentarse a declarar que iba a responder todas las preguntas. Sin embargo, respondió todas las preguntas de la Fiscalía, no así las de la Procuraduría, ni tampoco la de los abogados defensores de las familiares de víctimas. ¿Por qué no respondió esas preguntas? Primero porque el Ministerio Público, inicialmente en otra declaración anterior, había establecido que eso no podía ser, porque así lo dispone la ley. La ley dispone que en este tipo de investigaciones, donde todavía es la preliminar, la más básica, no existen todavía ni siquiera de manera preliminar agraviados, ni víctimas, y los que están en este momento están en una condición de una investigación preliminar básica. Y por eso la ley previene que en esta instancia solo participa el Ministerio Público y el investigado. Y es por esa razón que nosotros, para efecto de no establecer ningún tipo de atmósfera que a veces provocan los abogados precisamente, ¿no? Con señalamientos que eventualmente no tienen ningún tipo de recibo, porque aquí lo que se tiene que verificar caso por caso es qué ocurrió, para efecto de determinar si es que existe una situación de responsabilidad o una forma de eximir responsabilidad, porque el efectivo policial pudo haber hecho uso correcto del arma. Entonces, esa investigación todavía no se da. Pero en cualquier caso, lo que hemos visto y lo que se está viendo incluso en los videos, es que lo que estás viendo son manifestaciones que terminaron siendo violentas, y que el contexto de violencia no ha sido provocada por el Estado. Y por esa razón, la imputación de un genocidio no tiene sentido. Y la imputación de un homicidio calificado, que a su vez también tiene una propia subjetividad, tampoco. O sea, en realidad lo que hace esta investigación más bien es perturbar políticamente a un gobierno que en el exterior, considerando que tenemos pues a los AMLOs, a los Petro, son personajes que eventualmente viven precisamente, entre otras cosas, con este señalamiento que no tiene sentido desde un punto de vista jurídico. Ahora, usted dice no tiene sentido desde el punto de vista jurídico, que esto busca desestabilizar al gobierno. Lo cierto es que no la oposición peruana, sino la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, al igual que el Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU, ambos coincidieron en que hubo abusos graves por parte de las fuerzas de seguridad en la represión. No, está mal interpretado, eso está mal. ¿Cómo? Porque precisamente yo estuve muy atento de la presentación del informe, y precisamente frente a la pregunta de un periodista peruano que le dijo a la comisión cuando presentaron el informe, fueron claramente, y además lo dice el propio informe, que este es un informe situacional, no puede establecer conclusión. O sea, no fue el propósito de esa comisión, y es más, felicita la fuerza de la institucionalidad democrática peruana y remite a las investigaciones caso por caso, porque lo que está haciéndose acá es que se instala una narrativa que globaliza, que generaliza, es precisamente disolver, invisibilizar que en esa situación donde hay víctimas también hay victimarios. Y por eso es que la comisión correctamente establece que la investigación tiene que hacerse por respeto a la víctima, que definitivamente tiene que saber la verdad, no la verdad que se pone en algunos,
no la verdad de Guido, ni la verdad de Zaffaroni, ni la verdad de los dominantes nacionales e internacionales, sino la investigación, la verdad que surge una investigación hecha por la autoridad competente y de manera seria y objetiva. Entonces, ese es uno. Y dos, evidentemente, la remisión va a servir también, la investigación, para que ese policía señalado que encontró una situación de violencia con armas, que eso sí lo señala, por ejemplo, la comisión, que he dicho que esto no son protestas, que son movilizaciones que no alcanzan los estándares nacionales e interamericanos para efectos de ser calificado como protesta, y que consecuentemente ellos encontraron una situación de violencia que en algunos casos pudieron haber sido mal enfrentados o bien enfrentados. Eso se tiene que investigar, insisto, por respeto a la víctima que necesita saber la verdad, y también por respeto a estos agentes de seguridad que si no hay investigación y se recoge esa narrativa que globaliza y generaliza, le estamos afectando sus derechos. Y esos señores son señores que día a día también, a la par que están señalados, también protegen la seguridad pública de nuestro país. En los estados constitucionales, las fuerzas de seguridad son ciudadanos con uniforme. Tienen exactamente los mismos derechos que todos. Perdón, pero me parece importante para no confundir a la audiencia. Usted acaba de decir que no dijo lo que yo dije que dijo la Comisión Interamericana. Permítame, porque estoy leyendo la página de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que pertenece a la OEA, y estoy viendo cómo en el informe que se publica el mes pasado dice: en el caso de Ayacucho se registraron graves violaciones de derechos humanos que deben ser investigadas con debida diligencia y con un enfoque étnico-racial. Al ser perpetradas, esto dice oficialmente la Comisión Interamericana, al ser perpetradas por agentes del Estado, la Comisión concluye en su informe que las muertes ocurridas podrían constituir ejecuciones extrajudiciales. Estoy leyendo de la Comisión Interamericana. ¿Cómo me dice que no dijo eso? No, es que lo ha dicho mejor que yo. Léelo de nuevo. Deberán ser investigados. Que podrían. Hay que leerlo bien para efecto de comunicar eficiente y correctamente. Pero si dice se registraron, no lo ponen. Pero, a ver, doctor, por favor, vamos a poner. Leámoslo y lo interrumpimos cuando debe ser interrumpido. Leámoslo. Por favor, mostrémoslo en la pantalla. Por favor. Mostrémoslo en la pantalla. Dice en el 1, 2, 3, 4, 5, en el sexto párrafo, dice: en el caso de Ayacucho se registraron graves violaciones a los derechos humanos que deben ser investigados por la justicia, pero no lo pone en duda. Deben ser investigados por la justicia. Pero lo afirma. Pero la comisión lo afirma. Escúchame lo siguiente. No, es que escúchame, deben ser investigados. No, porque claro, pero usted está diciendo que a ver, pero la Comisión Interamericana dice: se registraron violaciones que deben ser investigadas por la justicia. Y usted está diciendo, que no tiene sentido la investigación. Darío, que no tiene sentido la investigación, por el contrario. Que no tiene sentido la investigación judicial, digo. La que corresponde a la presidenta no tiene ningún sentido. La que yo te digo es lo siguiente: tú no podrías afirmar lo que tú no viste. La comisión tampoco podría afirmarlo. Bueno, pero lo hace, pero lo afirma. ¿Y qué? Por eso es que manda la investigación. Porque mira, no estuvieron en los lugares. Están recogiendo una situación y expresan la situación. Porque no tienen la forma de concluir. No son fiscales, no son jueces y no han estado en los lugares de los hechos en el momento de los hechos. ¿Cómo va a ser una conclusión? Es ilógico. Claro, pero lo que tienen es investigadores Lo que tienen es investigadores que han entrevistado a una infinidad de cantidad de gente y recogen testimonios. Han entrevistado, hay una imputación de señalamiento de graves violaciones de derechos humanos. Hay afirmaciones y se tienen que investigar. Que eso es lo que decimos nosotros. Lo que sí no creo ocurre de ninguna manera es que se entienda que se mandaron a la Fuerza de Seguridad a reprimir, como en Ruanda, como en Armenia. Eso es una estupidez completa. Bueno, eso refiere a la imputación de genocidio, que está bien. Inclusive hablábamos recién con un abogado defensor de una de las familias de las víctimas que decía que no estaba de acuerdo con la imputación por genocidio. Eso está bien. No es lo mismo que Ruanda. Eso es verdad. Ahora, si la Comisión Interamericana está diciendo tenemos elementos para decir que hubo violaciones a los derechos humanos, si el alto comisionado de la ONU también llamó la atención sobre lo que ocurrió. Es que mira, lo que yo no entiendo es... Yo voy a la Argentina y a mí me dicen, si yo tengo la responsabilidad de la comisión, yo tengo que decir, se registraron, porque es lo que me han dicho, pero se tiene que ser investigado.
porque la investigación arroja una conclusión. O está bien lo que se dijo o está mal. Entonces, lo importante acá es lo siguiente. Yo soy abogado de Dina Boluarte, la Presidenta de la República. Nosotros también estamos pidiendo que se investigue. Es más, la comisión entró porque fue invitada por el gobierno peruano. ¿Ya? No entró porque fue una iniciativa propia de la OEA ni la comisión. Fue invitación del gobierno peruano. Y esas conclusiones las estamos tomando para efecto que se desarrollen en la misma tesis que la Presidencia de la República establece. Que se investiguen caso por caso. Y se tiene que investigar caso por caso, por respeto a la víctima y por respeto a quienes son señalados como victimarios. ¿Ya? Porque eso es importante establecer. No descuidar que esa persona señalada como victimario, como violador de derechos humanos, podría tener la oportunidad de demostrar que hizo correcto el uso del arma. Tú sabes que, por ejemplo, a un suboficial, Sonko, lo lapidaron y luego lo quemaron vivo. Primero, por fuera de cualquier cosa, esa es una crueldad. Eso es homicidio calificado. Eso ahí, por ejemplo, si en esa circunstancia el suboficial Sonko, en defensa durante la lapidación, mataba a uno o dos y sobrevivía, era irresponsable. Pero Joseph, entonces, para que quede claro, desde su punto de vista, las 49 muertes que están siendo investigadas, algunos hablan incluso de más muertes, todas fueron justificadas. No, ese es tu dicho. Esa es tu interpretación establecida un silogismo absolutamente falaz. Lo que te estoy diciendo es que las 49 tienen que ser investigadas. Pero usted cree que hubo o no violaciones a los derechos humanos y abusos por parte de las fuerzas de seguridad. Yo no soy periodista para decir lo que creo. Yo soy llamado a una persona responsable para establecer ni por sospecha, sino remitir a quien sabe investigar, que no es el fiscal Darío ni es el fiscal Yos, que no es el juez Darío ni es el juez Yos. Alguien tiene la competencia y el llamado, incluso por la propia comisión, a investigar y establecer qué pasó en los hechos, que es la principal preocupación, porque esta desgracia tiene que ser tratada con delicadeza, objetividad y seriedad, porque es una desgracia que lamenta el Perú. Entonces no debe ser insumo para el desarrollo de un show mediático, ni siquiera ni para el desarrollo profesional de algunas personas. Doctor, no se trata de un show mediático, le pido por favor, estamos acá recogiendo denuncias que están haciendo, personas que son familiares, esto no es un show mediático, cuando se malinterpreta lo que estamos diciendo, cuando se dice que nosotros estamos diciendo que las 49 son muertes injustificadas. Yo eso se lo pregunté, no lo afirmé, se lo pregunté. Inaceptable. Doctor, se lo pregunté, no lo afirmé. Se lo pregunté, no lo afirmé. Ahora, yendo a esto que me parece importante. Doctor, me parece importante esto. Usted está planteando, deben ser investigadas las 49 muertes. Ok, estamos hablando de... Todas también, porque también deberíamos incluir a ese niño que murió porque estos salvajes interrumpieron la carretera y bloquearon la carretera. Bueno, la gran mayoría de las muertes fueron perpetradas, al menos según las investigaciones que hay, por parte de agentes de seguridad, de las fuerzas del Estado. ¿Serán justificadas o no? Eso lo deberá determinar la justicia. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Hasta ahí estamos de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Entonces, si está justificado que se investigue, y es algo grave, porque la verdad que no es habitual que las fuerzas de seguridad de repente maten a 50 o 60 personas en el lapso de un mes. No es habitual, realmente, es algo grave. Deberá probarse. Tampoco es habitual, pero tampoco es habitual, salvo en aquella narrativa que efectivamente cree que la protesta incluye llevar armas, usar violencia, matar policías, permitir la muerte de niños. Tampoco es inusual eso, querido Darío. Estamos de acuerdo, por supuesto. Visibilicemos todo. Por supuesto. Visibilicemos todo. Mi pregunta es... Porque mira, acá no había la posibilidad. En mi país había un juego antes de niños que seguramente no lo ha jugado. Pero, por ejemplo, cuando pasaba, había un niño que decía stop y todos parábamos. Y se podía corregir alguna cosa. Ahora no se puede, acá no se pudo porque día a día, y ahora se están apareciendo investigaciones, ¿no?, en el Perú, donde se está verificando que este golpe de Estado tenía una planificación por fuera de lo normal. Pero por fuera de eso, lo que sí queda claro es que tú no me podrás dejar de aceptar que es raro también que exista, por ejemplo, en simultáneo, una coordinación para tomar hasta 5 aeropuertos durante la manifestación. Está bien, ¿no? Igualmente... Eso me podrás conceder. Es inusitada que una protesta termine con armas, con violencia continuada, con objetivos políticos doctor, que la Comisión protestas graves hay en todo el mundo. Ayer en Francia
tomaron por asalto la sede de los Juegos Olímpicos. En Francia, en París, tomaron por asalto la sede de los... Digo, la policía de Francia logró lidiar con eso sin matar a nadie. Entonces, que haya protesta violenta no justifica que las fuerzas de seguridad maten. No, escucha, ¿no? Y nadie dice eso. Nadie te justifica eso. Porque nuevamente sugieres que yo estoy justificando. Sino que los contextos de violencia, primero porque lo de Francia es un tema completamente distinto y tú lo sabes. Los objetivos de esa protesta, que fueron protestas que pueden tomar, ¿no? Resulta siendo una pretensión reivindicativa. El problema es el aumento del daño de las pensiones, que es un problema que eventualmente puede tener una solución política. Pero todos los objetivos de estas movilizaciones que sufrió el Perú, todas eran irrealizables por el Ejecutivo. La liberación de Castillo, ¿no? Eso lo decide el Poder Judicial. El adelanto de elecciones requiere reforma constitucional. El cierre del Congreso no lo puede hacer el Ejecutivo sin dar un golpe de Estado. Y la Asamblea Constituyente, eso también no está previsto en la Constitución. Entonces, esas movilizaciones que duraron meses, con violencias de meses, no puede ser lo mismo que esto de Francia, que además tiene una pretensión que tranquilamente lo puede solucionar la política. Entonces, por favor, no analoguemos lo que no es analogable. Y por último, son esfuerzos de 1 o 2 días. Acá, día a día, todos los días. 6 meses hace que están protestando en Francia. Pero bueno, son 6 meses y también son violentas las protestas. No analogues cuando no es así, porque no son 6 meses. ¿Cómo que no? Empezaron en enero las protestas, doctor. Los mostramos todos los días acá. No son lo mismo, mira, Darío. Bueno, no digo que sea... haber visto claro, es que tú dices lo mismo. Tú dices que lo mismo. Yo lo que le dije, doctor, claramente es, hay protestas violentas y la policía logra contenerlas sin matar a nadie. Eso es todo lo que dije. No existe no existe protesta violenta. No existe protesta violenta. No existe. Eso elimínalo de tu lenguaje para que sepamos jurídica y convencionalmente que eso es imposible. Es una contradicción. No existe protesta violenta. Bueno. La protesta es pacífica o no es protesta. Listo. Bien. Le agradezco mucho, doctor Campos, por este tiempo con Dinos. Gracias. Hasta luego.